Por favor, a toda la audiencia, ¿alguna pregunta para el doctor Pedro Torrecillas? Doctor, ¿tienes ahí? Yo tengo una pregunta porque ahora mismo tenemos como 33 o 34 urólogos que nos están remitiendo pacientes con casos que son un dolor de cabeza para nosotros, y uno de ellos es sin duda la vejiga hiperactiva por hiperactividad del detrusor. Y entonces yo quiero que Pedro me explique bien el concepto de, en una vejiga hiperactiva, cómo yo logro controlar ese efecto del detrusor como músculo global a nivel del uso de láser intrauretral e intravaginal de Erbium. ¿Cómo es posible? Porque yo no conozco el mecanismo de acción. La primera pregunta es un dardo ahí Es que no hay un mecanismo de acción que el láser intrauretral pueda solucionar ahí, porque lo que hay es una patología en la pared vesical que hace que cuando la vejiga está medio llena o un cuarto de llena, se produzca un estímulo de que se tiene que vaciar en ese momento. Hasta el momento lo único que se está consiguiendo es con toxina botulínica, pero cada 4 o 5 meses tiene que volver a infiltrarlo otra vez. El láser, por el momento, salvo que exista alguien que esté poniéndolo en la pared vesical centímetro a centímetro, hasta ahora, que yo sepa, no hay nadie que esté haciendo nada. Yo te lo pregunto porque las recomendaciones que planteabas, y bueno, tú eres una figura respetable y eres un urólogo, uroginecólogo y especialista en láser, pues yo entendí que la recomendación era utilizar en la vejiga hiperactiva el láser intrauretral y el láser intravaginal, por la cercanía del láser intravaginal del Erbium YAG a la hora de la mucosa y de toda la pared anterior, y de láser intrauretral. Nosotros utilizamos láser intrauretral y nosotros utilizamos radiofrecuencia intrauretral. Radiofrecuencia intrauretral incluso que llega a nivel de triglicéridos y que lleva dentro de la vejiga, y obviamente la hiperactividad del retrusor, como dices, es en la fase de llenado y en la fase donde ya ella siente la sobredistensión. Entonces, estos casos nosotros incluso nos planteamos la mayoría de las veces realizar neuroestimulación, y son casos sumamente difíciles. Entonces, ojo con el tema de utilizar en una vejiga hiperactiva, lo digo para las nuevas generaciones que no tienen experiencia en suelo pélvico. Si yo utilizo láser intrauretral o láser intravaginal y aumento más el tono del esfínter, a lo mejor la vejiga hiperactiva que tengo se convierte en una vejiga de lucha y tengo dos problemas, un problema neurológico y un problema de cistitis intersticial irreversible a tratamiento. Son cosas diferentes, totalmente distintas. Ha quedado clara. ¿Alguna pregunta para el doctor, por favor? El tema de la silla que habías comentado, del campo, ¿qué te parece, Pedro? La tecnología del electromagnetismo, ¿quieres decir? Sí, Vale. sí, la silla del campo electromagnético. Entonces, el tema es, haces la combinada con tratamiento de láser para incontinence. ¿Se puede preparar en el mismo, antes de realizar la sesión, hacer una silla, o es conveniente? No, es que está en el mismo programa, se hace la estimulación en suelo pélvico y en columna lumbosacra. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí. Es el mismo programa que va alternando. No. ¿Cuándo usas con el láser? Ah, sí. Lo mezclo con el láser, sí. Primero hago una sesión de láser que repito a las 4 semanas y entre semanas hago la silla. Haces el láser y entre semana, continúa esa semana, se hace la silla. Y entre semanas, las 4 semanas, continúo con la silla. Y continuando luego, 6 u 8 sillas. Sí, efectivamente. El tiempo que estoy con el láser estoy intercalando con la silla. ¿Y no te sale a cuenta preparar o dejarlo 5 minutos antes, previo a hacerle el láser, o en este caso no? No. Es que el día que hago láser no le hago la silla. Ok, perfecto. Siguiente pregunta para el doctor Torrecillas, por favor. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ponente, al doctor Manuel del Campo, que nos ha dado unas pinceladas muy buenas sobre la atrofia vulvovaginal y el síndrome actualmente llamado síndrome genitourinario menopáusico. Doctor. Buenas tardes, doctor Manuel. La charla ha sido más o menos clara, pero yo quisiera saber exactamente cómo hace el procedimiento, o sea, cuántos pases da, si cambia la frecuencia según las pacientes, si les agrega, estrógenos especiales,
o les da ospemifeno, un poquito más. Bueno, es que, claro, por eso yo comentaba que el título de la charla era complicado, ¿no? Porque, claro, aquí volvemos a la situación de que hay que individualizar muchísimo con cada paciente. Yo la posibilidad de combinar cosas creo que es prioritaria, porque incluso pacientes, lo que hablábamos antes, o sea, pacientes que tienen una situación de atrofia muy, muy severa, probablemente quizás la primera opción, que es poner el láser en un tejido muy, muy dañado, sea un problema, porque probablemente la respuesta no será la ideal. Entonces, en estos pacientes, yo voy con cautela de plantearles, por ejemplo, estrogenoterapia local, aunque tienes la lucha esta del tema hormonofobia, pero las pacientes, si tienen confianza y les explicas, la mayoría lo aceptan, ¿eh? Y si no, pues utilizar algún hidratante con base de ácido hialurónico previo. Y cuando tienes esto, preparar un mes o 6 semanas y entonces ya actuar con la primera sesión. Lo del número de pases es complicado porque nosotros, claro, yo empecé cuando la máquina solo tenía programa para Intimalace y Incontilace y estábamos tratando atrofias, ¿no? Y con el espéculo metálico. Claro, ahora tenemos el espéculo de cristal, que eso para mí ha sido una ventaja enorme, porque estar trabajando, primero porque la medida del espéculo de metal para una paciente con una atrofia severa es muy complicado de colocar. Son vaginas cortas. Yo he trabajado pacientes que tengo medio espéculo afuera y no puedo introducirlo más. Entonces tienes que ir con una cautela brutal porque depende de la zona en la que estás trabajando, ahí tienes incluso lo de cada 5 milímetros un disparo, pues a lo mejor es cada 3, porque estás a lo mejor disparando solo 5 centímetros de vagina, ¿eh? Y luego el ir girando el espéculo dentro de una vagina de estas, eso es terrible. O sea, entonces, claro, a mí el cambio con el tema del espéculo de cristal ha sido genial, ¿no? Entonces, yo he registrado desde el inicio, que esto lo estuve hablando el otro día con Gabriel Buendía, que esto es una cosa que igual lo tendría que mirar, porque no sé si lo hacéis o no, pero yo tengo registrados todos los pulsos que le meto a cada paciente. Que lo empecé a registrar porque pensé, bueno, igual un día me pongo a mirar pulsos, ¿eh? Pero claro, eso es súper variable, porque tú coges el manual del protocolo inicial y te dice, tú darás en total, ¿no? Si tienes una vagina de 10 centímetros o has podido introducir el espéculo entero, pues darás 4 disparos cada 5 milímetros y tienes 4.000 no sé cuántos pulsos, ¿no? Pues no, esto que en cada mujer es diferente. Y entonces, ahora con el espéculo de cristal, la teoría es de que hay una cierta absorción de la temperatura en el espéculo y que tendrías que hacer más pases. Pero esto tampoco nadie me ha aclarado cuánto % más. Y entonces yo estoy volviendo al tema de si hago los mismos pulsos o incremento pulsos. Entonces ahora estoy incrementando pulsos, porque al final lo que estás intentando es que la energía que administras llegue al tejido, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta complicada, ¿eh? Porque no hay una receta de cocina, o sea, yo creo que no hay un estándar. Puede cambiar. Yo quiero hacer una aportación al respecto. Hay que tomar en cuenta 2 cosas. El factor óptico del elemento de cristal nos ha cambiado todo mucho el concepto de parámetros. El objetivo sigue siendo el mismo, estimular con calor para provocar una mejora en cuanto a la vascularización. Hasta ahí llegamos todos. El problema es cómo haces cuando tienes una vagina muy atrófica. Como bien ha dicho alguien, no recuerdo qué compañero ha comentado, si no hay agua, ¿qué? Si no hay agua, ¿qué? Porque claro, cuando tienes una atrofia muy, muy importante, tienes que tener mucho cuidado. Por tanto, desde hace mucho tiempo, y hace poco una conferencia de Adrián Gaspar comentaba que él preparaba las vaginas no con estradiol, con estriol,
2 semanas incluso antes para poder provocar una mejora inicial para que tolerase mejor ese procedimiento. Tenemos que tener cuidado con una cosa. Una vagina atrófica, cuando introducimos el espéculo de cristal, provoca ciertos detritus en las paredes. Esos detritus provocan un fenómeno físico muy interesante, que es el de la reflexión. O sea, que no va a haber una penetración completa, por eso se calienta. Por tanto, es imprescindible la limpieza completa de la zona y es imprescindible que tenga cierto grado de hidratación. Duplicar el uso, en este caso, del aceite, para que no haya un proceso de interrupción o pegado por el calentamiento que se produce con esos elementos ahí. Y el segundo consejo que hemos comentado ahí, efectivamente hablamos de pases. Bien, obviamente cuanto más atrofia, cuanto menos agua hay, la posibilidad de difusión de calor es menor, por tanto tengo que acotar los pases. Esos pacientes recibirán, si no le voy a tratar con hormonas previamente, si no me va a poder permitir eso, tendré que hacerlo con menos pases, hasta que me lo permita. Por tanto, no hay una receta única. Cuando me lo permita, sabré yo, cuando haga la exploración, veré cómo ese tejido empieza a distenderse mejor. Ahí ya podré darme una oportunidad. Por tanto, a una mujer con una atrofia muy importante, no le hables de 2 o 3 sesiones. Tienes que hablarle de más sesiones porque las iniciales van a ser progresivamente lentas. Lo que no debe cambiar nunca, y eso es una tercera cosa que quiero comentaros, nunca es la afluencia completa. La afluencia total no debería cambiar. Esas fluencias están hechas para trabajar en un proceso de seguridad y eso es lo que realmente puede asistir a un trastorno grave de una posible quemadura cuando no hay agua. Entonces, no superéis el 1,75, no por eso vais a estar mejor estimulado. Es probable que lo que pueda incrementarse en un futuro, cuando ya te permita el tejido, es el número de pases. Doctora. Buenas tardes, encantada. Yo soy la doctora Tania Velasco, vengo de Venezuela y encantadísima con todas las presentaciones que hemos tenido en el día de hoy, en especial la tarde porque soy ginecólogo y pues me he nutrido, he hecho varios tratamientos combinados porque aparte de eso también tengo conocimiento en medicina estética y con respecto a su tema, doctor, lo felicito, me encanta porque hay que tratar a la paciente de manera completa y darle todos el abanico de alternativas en tratamiento para su beneficio. Mi duda y mi pregunta es con respecto al uso de los geles de ácido hialurónico. Sabemos que las moléculas son muy grandes y la absorción es realmente casi nula. ¿Cuál resultado ha tenido usted comparándolos con los que se administran los ácidos hialurónicos no reticulados de manera infiltrativa? Exacto, en pápulas, ¿qué cantidad, dosis, más o menos qué frecuencia, cada cuánto tiempo antes de aplicar el tratamiento con láser? Porque evidentemente hay que preparar muy bien la mucosa vaginal. Sí, yo la verdad, experiencia importante con inyecciones de ácido hialurónico no tengo, estoy iniciando apenas. El tema de los geles, yo creo que sí que es importante lo que hablas del tamaño molecular, ¿no? Pero hay evidencia de que el utilizar solo geles con alta concentración de ácido hialurónico mejoran el trofismo vaginal. Y esto incluso hay algún Cochrane que lo avala, ¿no? Entonces, yo pienso que si no tienes experiencia o no estás muy avesado en el tema de inyectar, sí que puedes utilizar geles y hay la opción esta de óvulos, que hay un óvulo que se llama Servirón, que yo ahora lo estoy utilizando más. Primero porque el tema de la aplicación de los geles, que una mujer tenga que cargar una cánula, las cánulas a veces son gruesas, se lastiman las pacientes, a veces es complicado, porque generalmente son pacientes más mayores, y lo de meterse algo dentro de la vagina es un poco complicado. En cambio, un óvulo, yo les insisto, esto es como un supositorio, pero se lo meterán en la vagina, ¿no? Entonces es un poco más práctico. Y la verdad es que el resultado no es malo, porque lo que intentas es eso, un fenómeno de hidratación. Y yo a ellas les insisto mucho en el tema del suplemento. Lo de omega 7 y la combinación de omega 7 con las bayas de maqui es una cosa súper interesante, que está diseñado para ojo seco. Pero, bueno,
yo pensé, bueno, si mejora el ojo seco y mejora el Sjögren, pues va a mejorar otras cosas, ¿no? Y les he insistido al laboratorio que pueden ponerle la caja otro nombre, no sé cuál, pero porque se llama Ocuprotect, ¿no? Y dices, bueno, Ocuprotect la señora se lo compra, pero no está muy convencida de que le vaya a mejorar ahí abajo. Eso está en catalán. No va mal. No. Es verdad, porque tienen un omega 7 Comfort, creo que se llama. Se llama yo también omega lo he 7 probado, Comfort el que solo lleva y el luego 7. hay el Sí, Maki he usado, Comfort, sí, ¿no? sí, Pero además es curioso porque si tú te compras el omega 7 Comfort y el Maki Comfort separados, es más caro que si te compras el Ocuprotect, que lleva lo mismo. Sí. ¿no? Yo quería aportaros, por si os sirve alguno, César sabe que yo he estado durante 3 años formando médicos en la inyección de Desirial, desde que lo lanzó ISDIN, y tengo más de 70 pacientes inyectadas. Lo que pasa es que la mayoría han sido fuera de mi consulta, porque ha sido o en másters o en talleres, formando diferentes médicos. Yo vi a todas mejorar. Dos de ellas en 2 sesiones, porque esperamos 1 o 2 meses a la hidratación. Da un tiempito en el que recomendamos usar hidratantes vaginales, lubricantes, etc. Tiene 19 miligramos por gramo de ácido hialurónico y manitol. Hasta el momento, hasta hace unos meses, era el único que estaba autorizado legalmente para esa indicación en España, pero ahora ya son más. ¿Y por qué lo comentaba? Y como casos curiosos, en algún taller vinieron compañeras médicos y he inyectado a 2 con síndrome de Sjögren, que yo pensé que no mejorarían por todo lo demás, y mejoraron. Igual que ellas 2, tuve otro caso con una compañera médico también, que tenía un cáncer de mama tratado, estaba dada de alta, pero llevaba tamoxifeno y tenía una sequedad brutal con 42 años. También mejoró, pero las 3 tuvieron 6 meses de duración clavada, no el casi año que han tenido todas las demás, que también he participado en un estudio que estoy en. La mayoría están de 9 a 12 meses más Sí. de efecto, ¿no? Y una que me llamó mucho la atención fue a una clínica ginecológica y me habían preparado una paciente para inyectar que tenía una fibrosis cicatricial brutal post-radioterapia. Entonces le dije, mira, ni idea de si esto va a mejorar, no va a mejorar. Obviamente la cicatriz no, pero la hidratación de la zona o algo de elasticidad. Es brutal, la absorción Y yo de llamé después a interesarme por esta paciente y me dijeron que sí, que había mejorado, que no es que ampliara mucho el diámetro, pero sí la hidratación. Vamos a tener que os continuar. puede servir. Gracias por la aportación, Toya. Última. No, lo de pues, ácido si no, hialurónico también está el Palomacare, que no tiene cánula y viene enterito para hidratar, si es fácil. Bueno, lo único era eso, que teóricamente a nivel de la Agencia del Medicamento solo Desirial estaba autorizado para uso. En gel. Luego comentamos en el café, perdona, porque si no nos vamos a... Siguiente es ProLab Blaze, vamos a hablar con la doctora María Mariño. ¿Alguna pregunta para ella, por favor? Doctor Barber. Este tiene un nivelazo científico tremendo, ¿eh? Tenés que quedaros con esta idea. 3 cosas. ¿Hay algún dato por el que decides realizar láser o cirugía? 2. Si decides si decides láser, en algún momento hay algún dato que te haga cambiar a cirugía. Y si tienes una paciente que es inoperable, ¿le planteas un pesario o le planteas el láser? Son 3 preguntas, ¿eh? Hombre, depende un poco también de lo que quiera la paciente. Hay pacientes que no se quieren operar bajo ningún concepto, pero en general, si la elección es mía, pues lo que he comentado, los cistoceles leves, moderados, se pueden tratar con láser, mejoran casi todo. Yo creo que tiene muy buen resultado y lo intentaría. Ahora un prolapso uterino grado 3-4, yo de entrada le digo que es muy difícil y que o un pesario, si no se quiere operar, o si es muy mayor o tal, o directamente a cirugía. Ya no empiezo a tratarlos porque es que es muy largo, pero cuando los empecé a tratar, pues si veo que en 4 o 5 sesiones no hay una mejoría, es que la señora ya te lo dice, que está igual y que no. Una cosa con respecto al tema del rectocele, no es tan asintomático. La gente se queja de tenesmo, Dice, tengo la sensación de tener una ocupación ahí permanente, que parece que voy a rápidamente tener una evacuación y no tengo nada. Entonces, es una situación incómoda para la paciente. Yo tengo buenos resultados con el tratamiento con láser, con diferentes técnicas, pero tengo que entender siempre que la respuesta mejor para mí son las pacientes de menos de 50 años.
en rectocele. Mi experiencia es que pacientes mayores es muy complicado poderles mejorar. Por supuesto, también influye el aspecto morfológico, ¿no? Si tienen una hiperpresión positiva grande a nivel intraabdominal, por obesidad, por malas posturas, malas posiciones, la verdad es que la respuesta también es negativa. Pero si la regla es el rectocele, el primer signo que va a cambiar con el láser es el tenesmo. Te va a decir, ya no tengo sensación de ocupación permanente en la zona. ¿Alguien más para la doctora Mariño? Nada más. Bueno, siguiente. Entonces, vamos a hablar con la doctora Matilde Gómez, una patología vulvar maravillosa, bien explicado, lo ha dicho todo, no había más que aplicar. Yo creo que habrá pocas preguntas, pero alguien, por favor, que quiera incidir, algún dermatólogo en la sala. ¿Nadie? ¿Dermatóloga? ¿Algo de vulva? Ya estamos. Yo no tengo cucharilla casi. Bueno, la siguiente entonces sería ya para la doctora, para el doctor Cidranes, que está aquí en nombre de la doctora Estrada. Dentro de lo que él ha comentado sobre sus terapias combinadas, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto dinero hace falta para tener esa inversión tan grande? Porque yo gasto mucho dinero en máquinas. Estoy hipotecado por 3 vidas. Mi hijo va a tener que pagar todas las máquinas del mundo. Él piensa que va a heredar, pero va a tener que pagar deuda. Si encima me empiezo a comprar un ecógrafo con elastografía, un elemento tal. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos, un médico que tiene una pasión por el diagnóstico y se compraba ecógrafos y tal. Y yo le decía, pero ¿cómo haces, Pablo, para rentabilizar esto? Le decía yo, digo, pues te has comprado el telescópico Hubble para ver una mosca. Y se reía, me decía, no, con la edad de lejos se ve a los gilipollas cerca, le decía yo. Y entonces hace falta un telescopio. Se reía mucho con eso. Lo cierto es que es verdad que tenemos que familiarizarnos con el diagnóstico y, por supuesto, dejar a especialistas como el doctor que tengan esos productos. Pero es verdad que a lo mejor, si no podemos invertir en eso, Carlos nos ayudará, nos comprará ecógrafos gratis con los próximos láseres que vais a comprar. Doctor, ¿alguna pregunta para el doctor Cidranes? Doctor. Básicamente era felicitarte porque, a ver, yo creo que el tema de la evidencia científica es lo que realmente nos va a sostener todas estas terapias. Y la reticencia que hay en muchos colectivos y sobre todo a nivel de colectivos de dirigentes de las sociedades científicas en este país, yo creo que eso tiene que cambiar. Y a mí me da una pena tremenda de que vamos a reuniones de las secciones de suelo pélvico y esto, y el hablar de láser es que prácticamente te tienes que esconder, o sea, y casi te insultan porque hables de láser, ¿no? Y piensas, y esto no es así, o sea, no tendría que ser así. Entonces sí que es verdad que falta evidencia, sí, pero porque es muy complicado hacer prospectivos, dobles ciegos, eso es muy complejo, ¿no? Entonces, teniendo otras herramientas, ingeniando otras herramientas para demostrar que estás mejorando vascularidad, que estás mejorando grosor tisular, que estás mejorando, bueno, probablemente no necesitas lo que hablábamos esta mañana, o sea, no necesitas biopsiar, no necesitas... el otro día estábamos dándole vueltas a la cabeza por ejemplo, de meter una cámara dentro de la vagina para ver la refracción que pueda ser de la luz con diferentes filtros y saber si esa mucosa ha mejorado sin necesidad ni siquiera de medirla, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que tenemos que ingeniarnos estos parámetros, pero sí que es verdad lo que dice César, eso requiere inversión. Y a veces pues, requiere que grupos como el vuestro os metáis más potentemente, ¿no? Por eso os felicito. Muchísimas gracias, y viniendo de ti, que eres un uroginecólogo reconocido y es el kit de la cuestión. No, realmente es la experiencia de un grupo, no es la experiencia mía solamente. Cuando vamos utilizando todas las tecnologías son inversiones de grupo, más allá de que nosotros seamos la cara visible del tema, ¿no?
Entonces, cada uno aporta sus diferentes tecnologías, tecnología que aporta el fisio, tecnología que aporta los uroginecólogos, tecnología que aportamos nosotros y otro que aporta el neurólogo, ¿no? Entonces, se ve muy bonito de cara a la galería, pero es el fruto de un trabajo consolidado de un grupo de profesionales que vamos con nosotros. De hecho, si me fijáis en los últimos eventos, cada vez que me hacen una invitación, yo solamente pido un favor, es decir, me dicen, quiero que hables 1 hora en un evento mundial y yo les digo, os lo cambio por un taller de 15 minutos para yo poder llevar a nuestro fisio, a nuestro neurofisiólogo, al uroginecólogo. ¿Por qué? Porque yo no voy solo por la vida. Yo quizás soy Ernesto Delgado Cidranes y hasta allí, pero como concepto global, si nos ves con esa tecnología un sábado y un domingo a todos metidos, mientras otra gente se está tomando una cerveza, pues estamos nosotros investigando cosas y riéndonos de los aciertos y los desaciertos, y eso al final pues es lo que da esta pasión. Obviamente tienes que tener pasión, te tiene que gustar, eso ya viene en ti, pero vosotros a eso os sobra también, y por eso estáis aquí hoy viernes por la tarde, con lo preciosa que está Madrid, y va a caer un agua tremendo a las 10 de la noche, así que tremendo. Pero bueno, el contenido, te agradezco tus palabras y realmente os exhorto a que ese es el camino, y yo creo que todos juntitos tenemos que luchar juntitos y avalar, no importa la especialidad, ninguna especialidad es mejor que otra ni nada, eso lo tengo clarísimo. Yo aprendo todos los días de fisios, de psicólogos y todo, y me doy cuenta que sin ellos no soy nadie. Medicina integrativa, que le llaman, ¿no? Vamos. ¿Alguna pregunta más para el doctor Cidranes? ¿Nada más? Vale, pues muchas gracias. Damos por concluida la mesa número 1. Un aporte importante. Ay, perdón. Seguro que... No. Perdón. Para la doctora Catayún, ¿alguna pregunta? Yo tengo varias preguntas para ti ahora, Katy, porque me has descrito perfectamente con ese cuadro y tal. ¿Alguna pregunta para la doctora Catayún? Por favor. Que ha hablado Ernesto de que Madrid está muy bonito. Sí, no tengo ganas de salir ya. Doctora, encantada, de verdad disfruté mucho su conferencia. Mis dudas, porque hay unos PILIPs, por lo menos en Venezuela se está usando mucho PIL de testosterona en mujeres, y me llama la atención de los efectos adversos que pudiesen tener, no solo en el área de cambios a nivel de la parte de, por lo menos, hipertrofia de labios menores o hipertrofia de clítoris, más que todo, más allá de esos cambios y del beneficio que pueda tener la paciente, su opinión personal o, bueno, científica, porque usted ya nos demostró que no son, por más bioidéntico que sea, no es seguro. Efectivamente, lo más bioidéntico que sea no es seguro, hay que tener las mismas precauciones que cuando utiliza esta. De todas formas, testosterona, hablas de la mujer, ¿verdad? Vale. La mujer principalmente la función que tiene es aumento de deseo sexual. Aparte de esto, vamos sobre los efectos metabólicos, tiene muchos buenos, beneficiosos efectos metabólicos en cuanto a el tema de ganar musculatura, te hace no es que te haga menos resistente a la insulina, sino colabora en ello, porque el que te hace menos resistente a la insulina es progesterona en realidad, no la testosterona, pero contribuye con ello para que tengas mejor metabolismo en cuanto al tema de, digamos, el output energético y todo esto. Es un anabolizante al fin y al cabo. Me indicaría los pellets, sí. ¿Los indicas o no? Los pellets, sí, funcionan de la misma manera. Funcionan. El hecho que hoy en día hay muchos ginecólogos, yo no lo practico, yo lo utilizo por vía transdermal, porque además yo lo llevo más bien en campo de anti-aging. No lo hago a nivel de ginecólogo y tal. El hecho que cuando quiero hacer algo así, yo tengo mi mentora, que es doctora... ¿cómo se llama? La Saleta, efectivamente, ¿no? Que te estaba pensando en su nombre. Entonces, claro, cuando yo necesito algo tema de ginecológico, yo tengo compañeros que... A nivel anti-aging, sí que nosotros lo utilizamos. Yo lo utilizo transdermal, pero se puede utilizar en pellet perfectamente. Lo están utilizando. Bueno, vamos a tener que dar por concluida ya porque Carlos se está poniendo nervioso. Gracias por vuestra concurrencia. Un placer. Café.